Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hace 2 semanas aproximadamente atrás, hay una canción, antes de contarles esto, hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Ayer te vi, no sé, seguramente muchos de ustedes la conocen, y relata situaciones diarias de la vida en que una persona puede ver la manifestación de Dios en circunstancias de nuestras vidas. Podemos ver a Dios en esa circunstancia, ¿no? Y a mí me sucedió algo así, y a partir de esas circunstancias que me llevó el Señor a estudiar la palabra sobre lo que me habló en ese momento, sobre lo que vi en una circunstancia común de la vida, y es lo que les voy a compartir en esta noche a ustedes. Aproximadamente hace 2 semanas atrás, como les decía, o 3, me tuve que ir a trabajar a un cliente que tengo más allá de Jesús María. Entre Jesús María y entre el camino Jesús María y Ascochinga, en el medio, hacia adentro, está la estancia jesuítica de Santa Catalina, no sé si algunos la conocen. Más atrás de la estancia Santa Catalina, en el medio del campo, en un lugar donde ni siquiera hay señal de celular, nada. Un lugar muy inhóspito, muy bonito, pero inhóspito. Tenía que ir para allá. Iba con mis empleados en el auto la mañana temprano, por la ruta 9 Norte, paso la caminera, y más o menos entre medio de lo que es Córdoba y Jesús María, camionetas de la policía desviaban el tránsito, nos sacaban de la ruta 9. Nos hicieron desviar por una ruta rural, dar todo un rodeo y aparecí en Colonia Carolla. Tuve que atravesar toda Colonia Carolla para volver a la ruta 9, para pasar del otro lado y encarar para el lado de Ascochinga. Una manifestación, algo, habían cortado la ruta, no sabía qué lo que era. Fui a trabajar, volví a la tarde, vuelvo todos los días, y así estuve yendo 2 o 3 días a trabajar allá. El segundo día volvió a pasar lo mismo, y me extrañó que estuviera cerrado por alguna manifestación o algo, 2 días una ruta nacional, sin embargo estaba cerrada. Y cuando volvía, lo mismo, no me dejaban pasar y daba todo ese rodeo. Recién el tercer y último día de trabajo allí, cuando volvía ya me dejaron pasar por la ruta, pero estaba cortada la mitad. Habían habilitado una parte, una sola mano de la ruta. Y yo había pensado que era algún tema con la fábrica de Arcor que está ahí, vio la entrada, y digo, tendrán problemas no sé. La cuestión es que pregunté y no era eso. Había familias que habían tomado la ruta, había carpas en lo que sería la banquina, había niños, bebés, familias, mujeres con sus hijos en brazos, banderas del polo obrero, era una cuestión política allí. Entonces pregunté y me dijeron, sucede que estas personas habían tomado unos terrenos, habían tomado unos lotes para plantar su casa, digamos. Entonces habían armado allí carpas y demás, y estaban muchas familias así. ¿Qué pasó? Vino el dueño, el propietario legítimo, legal de las tierras, y hizo que los desalojaran, que les devolvieran su tierra. Entonces ahí esta gente manifestó. Después de que los sacaron de ese lugar, fueron a la ruta y cortaron para exigirle al gobierno, seguramente de allí, de Jesús María, tierra para hacer sus casas, porque se ve que no tenían. Eso es lo que sucedía, y que tuvo 3 días cortada una ruta nacional. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso era lo que sucedía. Y todos sabemos, o hemos escuchado, que a este tipo de personas que hacen esto los llaman ocupas, ¿no es cierto? Ocupan lugares que no les corresponden. Quieren ingresar a lugares que no les son propios, que les son ajenos, que no son su lugar de origen, para hacer sus viviendas. Inclusive suelen ocupar viviendas desocupadas, que están vacías, que sus propietarios no están, suelen entrar, y a esas personas les llaman ocupas. Acompáñenme vamos a hablar bien, al libro de Efesios, y vamos a ir al capítulo 4. Efesios
capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 17. Ahí seguramente el subtítulo que tienen ustedes en sus Biblias, los que vayan a abrir la Biblia, capaz que en los celulares no esté, dice, la nueva vida en Cristo. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está aquí la palabra de Dios. Este capítulo 4 precioso, toda la carta de Efesios es preciosa, pero este capítulo 4 de Efesios en su primera parte, desde el versículo 1 hasta el 16, que es el que no hemos leído, el apóstol Pablo describe la relación del creyente con la iglesia. Y en estos versículos que leímos nosotros, ahora el apóstol va a describir la relación que debemos tener nosotros, los creyentes, con el mundo. ¿Sí? Me encanta este libro de Efesios porque los capítulos 4, 5 y 6, este y los dos siguientes, son tan prácticos tratando la vida cristiana. Yo dije que ahí había un subtítulo cuando empezamos a leer que dice la nueva vida en Cristo, pero el título general del capítulo 4 es la vida cristiana. Y después va desarrollando, es práctico 100% este libro, precioso para que nosotros podamos comprender y podamos hacer lo que Dios nos dice con respecto a cómo debemos nosotros relacionarnos con el mundo, a cómo debemos nosotros vivir en este mundo, ¿sí? Ciertamente nosotros estamos en Cristo, como decía Julián, ¿no? En el capítulo 1 de Efesios, y nos habla de todas las cosas son en Cristo, por Cristo, en Cristo, para Cristo, por Cristo. Nosotros estamos en Cristo y somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Somos todo eso, pero también además estamos en el mundo. Vivimos en este mundo que está rodeado de tentación y de contaminación por donde lo miremos. Este mundo nos tienta y nos contamina. Cada cosa, lamentablemente, de este sistema mundial, gestado, arduido, artimañosamente por el enemigo, por Satanás, nos contamina y nos tienta. Ya quisiéramos salir nosotros como creyentes de este mundo, ¿no? Pero lamentablemente no lo podemos decidir nosotros, eso está dentro de la voluntad y la soberanía del Señor, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a partir de su presencia y vamos a dejar de habitar este mundo. Quisiéramos ya estar con el Señor y quitarnos de todas las responsabilidades que, sobre todo los papás que tienen niños chicos, tienen que batallar con las nuevas
los nuevos conceptos, las nuevas enseñanzas y todo lo que viene argumentado por el enemigo en este mundo. No podemos irnos de este mundo, pero además no podemos irnos porque a nosotros se nos ha encargado, como hijos de Dios, la tarea de testificar el evangelio de salvación al mundo. Y yo leía primero Filipenses 3:20, donde dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y el mundo es un lugar que no nos corresponde a nosotros. El Señor Jesucristo cuando oró dijo, ¿no? Porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nosotros transitamos esta corta vida aquí en la tierra, en el mundo, pero no pertenecemos al mundo gracias al Señor Jesucristo, porque en Él estamos, porque Él nos rescató y porque Él está preparando un lugar en los cielos para cada uno de nosotros, en donde está nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. Y entonces Pablo nos va a enseñar cómo debemos manejarnos en este mundo, en estos versículos que hemos leído. Nos va a decir cómo debemos caminar con dignidad como ciudadanos celestiales. No vaya a ser cosa que seamos ocupas nosotros también y querramos asentarnos en este mundo que no nos corresponde, que no es nuestro. Miren, aquí en estos versículos el apóstol Pablo comienza mostrando lo que no debemos hacer como hijos de Dios, lo que no debemos hacer y que si lo hiciéramos seríamos como habitantes de este mundo, que son las cosas que hacen quienes todavía no tienen al Señor y que las hacen como unas cuestiones normales. Podríamos resumir la condición de estos en estos versículos 17, 18, 19 que Pablo nos escribió aquí y que leímos recién, de que ellos andaban de una manera equivocada debido a que no conocían la verdad y nunca habían recibido la vida y que solo Cristo puede entregar. El cartel que tenemos allí en la puerta de Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino de la verdad es el Señor Jesucristo. Todas estas personas en las cuales está numerando aquí Pablo como aquellos gentiles no tenían a Cristo y no conocían la verdad. Y solamente esa verdad se las puede entregar el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, la vida cristiana debe ser radicalmente distinta a nuestra vieja manera de vivir. La vida cristiana, nuestra vida, nuestro testimonio debe ser radicalmente diferente de la vieja vida. El apóstol Pablo quería que estos hermanos de allá de Éfeso, en aquel momento, y Dios hoy, porque nos lo está refrescando hoy, que tengamos cambios en nuestras vidas como hijos de Dios y que seamos de amonestación para la vida de los inconversos que todavía no han sido alumbrados por el Espíritu. Y Pablo va a hacer 4 admoniciones aquí en la enseñanza. En el versículo 22 va a decir despojaos. En el versículo 23 va a decir renovaos. En el versículo 24 vestíos. Y en el versículo 25 desechad o desechando. Primero Pablo nos dice en el versículo 22 que leímos recién: despojaos del viejo hombre. La palabra original de despojaos aquí, en griego, que se utilizaba en ese momento era detener, pero no detener de detener algo, sino de arrestar, de detener, como un policía que detiene a una persona para encarcelarla y permitir que no salga nunca más. A eso se refiere Pablo cuando dice despojaos del viejo hombre, encarcelá al viejo hombre para que no salga más. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Y el viejo hombre, viejo significa caduco, significa antiguo. Es decir, ¿qué hombre es ese? El que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Ese es el que dice, encarcelalo. No permitas que vuelva a salir, que vuelva a florecer en tu vida. Es interesante, antes de continuar con el versículo 22, lo que dice acá, esta expresión de Pablo en el versículo 29, que dice: después que perdieron toda sensibilidad
En el original es dejar de sentir dolor, tan insensibles. En el griego antiguo significaba eso, pero en el griego moderno dice quedar apático sin sentir remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento en el original. Y si bien es cierto que el versículo 18 y el versículo 19 está hablando de inconversos, está hablando de aquellos otros gentiles, como dice Pablo, la pregunta que me quedó dando vueltas en mi cabeza fue, ¿puede pasarnos esto mismo a nosotros como creyentes? ¿Puede pasarnos estas cosas? Y la respuesta es sí, porque inclusive en la Biblia hay ejemplos de que grandes hombres de Dios cayeron y padecieron estas cosas. Fíjense que en el texto, como decía recién, no dice arrepentimiento. Y lo que acá nos quiere decir Pablo es que son apáticos, que son insensibles, que dejaron de sentir, dice, ¿no? No sienten dolor por el pecado, quedan allí insensibles. Y aunque parezca mentira, esto puede ocurrirnos a los creyentes. ¿Cuándo? Cuando se descubre a un hermano en un pecado in situ, cuando se descubre el pecado en un hermano. No es en ese momento que esto empezó a desarrollarse en la vida de un creyente. No es que ese pecado comenzó ese mismo día en que fue descubierto o en el día anterior, sino que este viene de mucho más atrás. Es porque el creyente dejó de solidificarse. El creyente en algún momento dejó de alimentarse con la palabra, en algún momento empezó a mirar cosas que no tenía que mirar, en algún momento empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. En algún momento el creyente cambió la espiritualidad por la religiosidad. Y en algún momento ese hermano, ese creyente empezó a venir a la iglesia para cumplir, no para escuchar la palabra de Dios. No para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros cuando la palabra del Señor es expuesta desde el púlpito. No viene para disfrutar, no viene para escuchar la palabra. En algún momento, como le decía, comenzó a ver cosas que no tenía que ver ni que tenía que hacer. Y fue engañado por el enemigo. Y cuidado con el engaño del enemigo que muchas veces tomamos de muy buena gana. Tomamos de muy buena gana porque hacemos algunas cosas que pensamos que no son tan malas. Y en cierta medida muchas veces es así. Pero no pensamos si son buenas para nuestra vida espiritual. No son malas y no son malas, pero ¿son buenas para mi vida espiritual? Así el creyente comienza a permitir y a permitir cosas y a permitir cosas y se convierte en un creyente permisivo. Y si hay algo en la vida cristiana es que debemos ser radicales. Y debemos ser radicales, hermano, no permitir cosas que sabemos que van a dañar nuestra naturaleza transformada, que van a dañar nuestro nuevo hombre, nuestra nueva vida. Nunca olvidemos, queridos hermanos, el precio que le costó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la vida de cada uno de nosotros. Hay otra canción que venía escuchando en el auto hoy con Estela y que dice, nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad en la cruz. Y yo le puedo decir al autor de esa canción, yo te la puedo responder, todo. Porque la muerte del Señor Jesucristo toda, completa, el sufrimiento del Señor es por cada uno de nosotros. Nosotros le costamos todo el sacrificio al Señor Jesucristo. Cuidado que no estemos pisoteando la sangre de Jesucristo. Cuando la palabra habla de pisotear la sangre de Jesucristo, habla de esto, tengamos cuidado. Pablo nos exhorta diciendo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el versículo 22. Ese viciado en el original es dañado, dañado, despojado del viejo hombre que está dañado. ¿Y está dañado por qué? Por los deseos, dice allí el versículo 22. Y el original de los deseos se traduce con 4 palabras, se puede traducir. Fíjense, codicia, pasión, anhelo y lujuria. Esta palabra en el original se puede utilizar para estas 4.
traducciones en el castellano. Entonces la palabra dice que el viejo hombre está dañado conforme a las pasiones de la carne. Este viejo hombre está dañado conforme a la lujuria de la carne. Y encima ahora el apóstol le va a agregar engañosos. En el original engañoso es apate, que significa seductores, pero seductores decepcionantes. Una seducción que después te decepciona, eso quiere decir el original. Aquello que causa una falsa impresión, eso es lo que el diablo nos presenta. Cosas que a la apariencia son buenas, pero que las consecuencias son terribles. Satanás usa el apate, el engaño, para mostrarnos la apariencia de algo y no las consecuencias de ese algo. Por eso se traduce seductores. Dice que ese viejo hombre está dañado por los deseos seductores. Satanás sabe en qué área de nuestras vidas nos va a seducir. Satanás sabe en qué área de nuestras vidas va a cautivarnos. Debemos tener mucho cuidado, porque en cualquier momento y en el momento menos pensados, Satanás se presenta astutamente y va a mostrarte algo para seducirte. Va a mostrar algo que va a resultar bueno en apariencia, pero que luego va a tener graves consecuencias para tu vida espiritual. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, debemos poner límites, debemos ser radicales, como decía al principio, debemos reconocer y poner en práctica principios bíblicos que nos resguarden del pecado. Porque el enemigo está allí, presto, atento a atacarte, a derribarte. Seguramente muchos de ustedes vieron videos de Nat Geo, de Animal Planet y todo eso, y muchos hemos visto cómo las leonas atacan cuando tienen que matar la presa para comer y darle de comer a su manada. Jamás atacan la manada. Se agazapan, esperan que alguna de las presas de los animalitos se aparten de la manada, se vayan a tomar solitos un poco más allá, se olvidan de la protección que le genera toda la manada, y cuando este más débil se aparta, allí atacan los leones y los atrapan. Este es el sentido más o menos de lo que Pablo está diciendo cuando habla de que Satanás, como un león rugiente, está buscando, está esperando a quien devorar. Va a aprovechar a devorar al que se descuida. Va a aprovechar a devorar a aquel que se apartó de la manada, de la protección, aquel que se aparta de Dios, aquel que se aparta de la palabra. Tengamos muchos cuidados porque esto nos sucede. Ahora, esta parte es tan práctica del libro de Efesios que nos va a animar y nos va a exhortar y nos va a confrontar. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir, en segundo lugar, renovaos, como decía recién. Pero ¿renovaos en qué? En el espíritu de nuestra mente. Dice, ven, primero Pablo nos pide que nos despojemos del viejo hombre que éramos antes, de las costumbres que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y ahora nos dice, una vez que te despojaste de aquel hombre caduco, viejo, ahora limpia tu mente, renová tu pensamiento. Y entonces él usa la palabra renovado, que significa ser hecho nuevo, o reemplazar tu vieja mente, hacela nueva. El problema todo comienza con la mente. Después vean allá 2 Corintios 10:5, porque se nos va el tiempo, después pueden leerlo ustedes en su casa, apoya esto. Reemplazar. La palabra original para renovaos indicaba una renovación de un estanque en aquella época. Y era que, no sé cómo se usaría, si era una manguera o qué tenían en aquel tiempo, pero con una manguera o con algo en un estanque metían agua limpia. Y esa agua limpia empezaba a ocupar el lugar, iba levantando el agua vieja, estancada, hasta que la desbordaba y quedaba completamente limpia el agua. Esa es la imagen que Pablo nos está diciendo aquí, que debemos reemplazar en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo anterior con pensamientos espirituales, principios espirituales. En medida que podamos hacerlo, memorizar la palabra de Dios, memorizar versículos. Yo sé que es difícil, yo no puedo, pero algunas veces pienso, me esforcé realmente en aprender algunos versículos, porque por ahí rápidamente tratamos de aprender y como no nos quedan, los dejamos. Si no tenés esa práctica como la mía, hoy puede ser un buen momento para comenzar a tratar de memorizar textos bíblicos, porque esos nos van a ayudar en los momentos de tentaciones. Cuando el mundo nos rodee, cuando el mundo nos ataque,
con tentaciones, con contaminación. Traer a la mente versículos nos puede ser de mucha ayuda, así como Jesús mismo trajo la palabra para resistir la tentación allí en el desierto, ¿verdad? Esto ayuda mucho en los momentos difíciles de tentación. Debemos reemplazar en nuestra mente todas las cosas viejas y empezar a llenarlas con lo que nos edifica y con lo que nos hace crecer espiritualmente. Leer la palabra, escudriñar las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras no es leerla, solamente es sentarse, abrir la palabra e intentar entender lo que Dios me quiere decir a mí a través de todos estos versículos. Meditar qué me dice Dios por medio de ella. Esto ayuda a formar disciplinas espirituales. Y cuando hagamos esto, disfrutémoslo. Cuando vayas a hacer esto, disfrútalo. No lo hagas por obligación. No lo hagas como un peso. No lo hagas religiosamente porque lo tengo que hacer, porque tengo que hacer un devocional por día y lo leo, cierro y sigo con mis cosas, sino que disfrútalo. Séntate allí, pone a leer la palabra, a interpretar qué dice para mí, busca qué te está diciendo el Señor. Llena tu mente y tu corazón de principios espirituales, de enseñanzas bíblicas, para poder resistir al enemigo. Renová tu corazón, esto va a ir llenando tu mente y tu corazón. Júntate con personas que te ayuden a alimentar tu mente y tu corazón espiritualmente. Júntate con aquellos que puedan hablarte del Señor, que puedan compartir de sus experiencias con el Señor. Renovar nuestra mente, por eso el apóstol dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La tercera admonición que hace el apóstol Pablo aquí es vestíos. Ahora la pregunta es, ¿no es que estaban vestidos ya? No estaban desnudos. ¿No eran del Señor ellos a quien estaba hablando? Por supuesto que eran del Señor, pero evidentemente le faltaba algo importante a los hermanos de Éfeso. Por eso el apóstol Pablo les dice vestíos, que en el original es armarse. Ármense, hermanos del nuevo hombre, les dice el apóstol Pablo allí. Y para eso está la armadura del creyente, que está en el capítulo 6 de este mismo libro más adelante, y que después uno lo puede leer y puede aprender tanto de eso. Este concepto de armarse del nuevo hombre, vemos esta palabra que nuevo hombre, ármense del nuevo hombre. Este nuevo es novedoso, poco familiar. Me gusta buscar los originales de las palabras porque muchas veces me abren un poco más la mente, ¿no? Este nuevo hombre significa novedoso, poco familiar. Es decir, que este hombre, poco familiar, ¿para quién? ¿Para quién, Pablo? ¿Para el inconverso o para el creyente? Y puede ser que sea para los dos. Pero él está pidiéndole aquí a ellos que se despojen, que se renueven, y ahora le está diciendo que se armen. Evidentemente era un consejo para creyentes. Pero como vimos, le faltaba tomar decisiones importantes de dejar pecados en su vida, de dejar vicios en sus vidas, cosas que los estaban atormentando y que de repente detenían su crecimiento espiritual. Entonces Pablo le va a decir, vístanse de ese hombre novedoso, poco familiar, ese nuevo hombre que tienen en su vida por Jesucristo, que va a contramano de los valores terribles de este sistema del mundo, que hacen que el pecado luzca normal y que la santidad sea algo extraño, que parezca extraño. Y si acá hay personas que nos visitan que no tienen a Cristo en su corazón y que tal vez se sientan incluidos aquí en esto de los gentiles, les digo que no es que sea maldad, ni que sea algo atroz, sino que es la costumbre. La costumbre, porque yo vengo de allí también, la costumbre de hacer cosas que son pecaminosas para Dios, que no edifican mi vida, que no me construyen espiritualmente, pero que las vemos como cosas naturales. E inclusive apoyamos el pecado y nos reímos del pecado. Cuando alguien comete un pecado hasta es una broma, es una risa, hasta se lo felicita al inconverso que comete pecado. Y alguien dice malas palabras, dice chistes, doble sentido, cosas así, todos le festejan. Y si compran algo robado, dice, qué pícaro que sos, qué inteligente, qué bien, lo conseguiste barato, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pecado que parece
que parece normal para el mundo. No es que sean malos, sino que es normal, porque están acostumbrados a vivir, porque ellos sí están todavía como ciudadanos de este mundo. Distinto el creyente que por Cristo Jesús ha sido rescatado del mundo y tiene un destino celestial. Esta es una lucha que tenemos. ¿Y cuántas veces esas personas que quieren vivir de esa manera se los llama místicos, se los llama legalistas, se los llama extremistas? Es algo que tenemos permanentemente de enfrentamiento y lo vamos a seguir teniendo porque este sistema de valores lamentablemente está metido en las iglesias. Y está metido en las iglesias porque nosotros, como parte de la iglesia, lo traemos a la iglesia. Lamentablemente, queridos hermanos, esto pasa. Vivimos vidas tan similares muchas veces a los inconversos, con poca separación de las maneras de vivir de los inconversos, lamentablemente, cuando nuestra vida, que dignifica aquella patria que nosotros tenemos en el cielo, que da gloria de nuestro Señor, que tiene que glorificar a nuestro Señor, debiera ser amonestación para las vidas de los inconversos. Pensá ahí, hermano, tu vida está siendo distinta a la vida de un creyente. El contraste entre nuestras vidas y las vidas de los creyentes es notoria. Pueden decir, cuando me ven actuando, hablando, trabajando o haciendo lo que hago, ese es distinto, ese debe ser cristiano, o vivimos vidas mimetizadas con el mundo. Pensemos. Sigue el versículo 24 diciendo que este nuevo hombre es creado según Dios. Y la expresión según aquí que usa el griego significa conforme. Es decir, creados conforme a Dios. El concepto es que fuimos creados con forma de Dios, con el boceto que Dios hizo para crearnos. Y Dios quiere que seamos un reflejo de esa creación. Él quiere que nos vayamos cada día pareciendo más. Obviamente nunca vamos a llegar a ser igual que el Señor, pero el propósito es que nos aproximemos a esto. Y dice en la parte final del versículo, creados conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. El significado aquí de la palabra justicia es rectitud. Y me habla de perfección, de una vida recta, de caminar por el camino derecho, el camino recto que el Señor me marca en la palabra. Eso es en la justicia, en la rectitud, en la perfección. Y en la santidad, que en su significado original es dedicación. Y me habla de pureza. Debo estar dedicado a mi Señor. Debo ser puro. Por eso, si tiene un título, este tema es Andando en Pureza. La manera que nos vamos a distinguir del mundo, la manera en que no nos van a decir que somos ocupas de este mundo, es que vivamos en pureza, que vean pureza en nuestras vidas, en todos nuestros actos, en nuestra manera de hablar, en cómo tratamos a nuestras esposas, esposos, hijos, cómo somos como empleadores, como empleados, como hermanos. Vivir en pureza, en la justicia de Dios que es perfecta y que es pura, eso dice Pablo aquí, y nos insta a vivir en rectitud y dedicación. Pero ahora el versículo 25 empieza a enumerar ya el apóstol Pablo pecados puntuales. Nos empiezan a exhortar sobre esos pecados visibles, porque lo que ha hecho el apóstol Pablo sí, en estos textos anteriores, es tratar en una forma general de motivarnos, de exhortarnos. Pero ahora va a puntualizar y va a decir, a partir del versículo 25 hasta el 32, que lo hemos leído, no lo voy a volver a leer porque la hora está pasando y se me está haciendo tarde. Pero allí nos va a hablar de los pecados, del pecado que nos daña a nosotros como creyentes, de todo lo que el mundo, este sistema del mundo, nos acosa y nos agobia. El pecado a nosotros los creyentes nos esclaviza, distinto al mundo. El mundo no lo ve de esta manera, pero a nosotros nos esclaviza, porque cuando comenzamos a permitir ciertas cosas y las dejamos ahí en nuestra vida como si nada pasaran, y nos vamos amigando tanto con ellas, queridos hermanos, pasan a ser habituales en nuestra vida y el enemigo empieza a ganar terreno, hasta que un día el pecado nos explota en las manos.
Y cuando nos explotó en la mano ya es tarde. Y ya estamos siendo esclavos. Ya nos esclavizó el pecado. ¿Y cuánto nos cuesta dejar ese pecado? Y luchamos contra ese pecado y clamamos al Señor y resistimos un día, 2 días y después volvemos a caer. Estamos esclavizados por el pecado, queridos hermanos, y no podemos salir de ahí. En segundo lugar, el pecado nos enceguece. El pecado no te deja ver la realidad. El pecado no te deja ver qué es lo que estás haciendo. El que está esclavizado siempre va a ver el problema en el otro y no en lo que él está haciendo mal. Y aunque lo exhorten, lo mimen, lo acompañen en un proceso de restauración, quizás no lo va a poder ver porque está enceguecido por el pecado. El pecado te enmascara, te hace vivir una vida falsa. Venís a la iglesia con una máscara que dice santidad, pero cuando levantás la máscara hay pecado, hay engaño, hay hipocresía. ¿Y cuántas veces servimos enmascarados, hermanos? ¿Cuántas veces servimos enmascarados? Y venimos así, nos avergonzamos de confesar que estamos mal, porque nos avergonzamos ante los hombres. Entonces servimos enmascarados y ese servicio no tiene poder, queridos hermanos. Para Dios es mejor que no hagamos nada en esas condiciones y que nos restauremos, que repongamos nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor y recién ahí servirle, porque así le va a agradar al Señor. El pecado te enfría porque ya no sentís nada. El pecado no te hace sentir dolor, pero sabes que estás pecando. Y entonces, como sabes que estás pecando, te avergonzás y ni siquiera orás al Señor. Porque decís, ¿cómo puedo clamar a mi Señor en pecado? Ni me va a escuchar el Señor. Acabo de pecar, estoy sucio, soy impuro. ¿Y cómo voy a ir al Señor? ¿Y cómo voy a leer la Biblia si soy un hipócrita? Porque sé que estoy pecando. Pero estoy frío y no cambio. No sentís compasión por los que se pierden y entras en tal discordancia, primero con el Señor, después con los hermanos y finalmente con la iglesia, y empezás a venir salteadito. Y empezás y empezás a poner todo tipo de excusas. Y siempre te justificás, excusas y justificaciones, y te vas alejando del fuego, te vas alejando de las brasas y te enfriás, como decías vos, Kevin, el domingo pasado, cuando hablaba acá. Y por último, lo último que hace el pecado te excluye. Como vimos recién, el pecado te excluye de la iglesia porque te estás yendo, pero te excluye de tu familia también, muchas veces el pecado. Te excluye del grupo de amigos cristianos. Te vas sacando de ese lugar donde debes estar. Deberías estar acá, pero no estás. Te vas autoexcluyendo. El pecado te saca del lugar en que alguna vez estuviste, firme en el Señor. Y no sé si hoy estás así también. No sé si has estado alguna vez así, o si hoy conoces a alguien que esté en este estado. Si conoces, ayúdalo. Y si vos estás así, pedí ayuda. Ayúdate pidiendo ayuda. El versículo 25 dice, desechando la mentira. Miren, lo primero del versículo 25 dice, desechando la mentira. Lo pone Pablo como una prioridad a esto para poder después avanzar en una vida cristiana. Hay que sacar la mentira de nuestras vidas. Reaccionemos, hermanos. No nos mintamos a nosotros mismos ni mintamos a los demás. Al Señor no le podemos mentir, ya lo sabemos. Hay que sacarnos la mentira, sacarnos la hipocresía y hablar con los hermanos y confesar lo que nos pasa. Dejemos de ocultar, dejemos de mentirnos. Hablando verdad uno con otros, dice el versículo, porque para eso estamos, para eso somos una familia. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, vamos avanzando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mucho se ha hablado de este texto. Al final, ¿es pecado enojarse o no es pecado enojarse? Como se ha discutido este texto muchas veces. Interesante es ver que el Señor Jesucristo se enojó. Todos recordamos cuando Él se enojó, cuando los mercaderes comerciaban en la puerta del templo. Él se enojó allí, pero el concepto
de Pablo es enojate. Enojate, pero no pequéis. Ahora, esta expresión airaos significa en su original cólera, estar muy enojado y tomar venganza. El Señor se enojó y estuvo muy enojado, pero jamás tomó venganza. Él se molestó por lo que se hacía, pero no llegó al punto de estar encolerizado, como dice allí el original. En cambio, cuando alguien de nosotros está enojado, está encolerizado, ¿qué le pasa? Está dominado. Está dominado por la cólera, está dominado por el enojo, queridos hermanos. Entonces actúa en consecuencia y responde encolerizado verbalmente, y ni hablar físicamente también puede suceder. Entonces Pablo dice, enójate, pero párate un poquito ahí, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. El concepto es interesante porque dice, y no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir que allí hubo un conflicto. Quiere decir que había un problema en Éfeso. Cuando les estaba diciendo estas cosas el apóstol Pablo, había algo no resuelto. Y antes de hablar de esto, no pequéis, dice allí, en el original es actuar haciendo el mal, bajo el control del enojo, ¿ven? Esto, queridos hermanos, envenena. El enojo nos envenena y da oportunidad a que actúe el diablo. Por eso dice, y no deis lugar al diablo enojándote. ¿Qué significa no se ponga el sol? No dejar pasar el tiempo. Es práctico lo que Pablo nos enseña aquí. Anda a buscar una solución inmediata antes de que ese enojo se convierta en amargura. No dejes pasar el tiempo, porque es como suelen decir, vas juntando herrumbre, y vas juntando herrumbre, y ese herrumbre te lleva a la amargura. Cuanto más dejes pasar el tiempo, más amargura va a haber, y más difícil se va a hacer solucionar el problema. Solucionalo, porque no te va a dejar vivir, no vas a tener paz en tu interior. El enojo y la amargura te quita el gozo, te quita la paz. Andá y saludalo, andá y solucionalo, porque no te va a dejar en paz. Pensá, ¿hay alguien con el cual estés en esta situación? En la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus vecinos, en algún lugar. Dejaste pasar el tiempo, tal vez ya haya amargura. Lamentablemente. Entonces quizás sea el tiempo de decirle, Señor, ayúdame porque estoy con dolor, tengo amargura. Quizás sea el tiempo de decir, dame fuerza para perdonar, dame fuerza para levantar el teléfono y hablar con esa persona con la cual tengo que pedirle perdón y con la cual tengo que perdonarle. Tengo que terminar con esto. Tenemos que terminar con el enojo, terminar con la amargura. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a ni deis lugar al diablo. Pablo nos dice, no le concedas espacio, no le concedas territorio al diablo, quiere decir allí en el original. Porque cuántas veces le hemos dado terreno al diablo, al enemigo. Él nos ataca, busca la forma de atacarnos. Porque cuando permitimos el enojo, Pablo nos dice, gana terreno al diablo, no le deis lugar al diablo. Y si le damos terreno, él va a destruir familias, él va a destruir relaciones, él va a destruir iglesias. ¿Cuántas iglesias se han dividido por enojos humanos, por diferencias humanas, por el pecado no solucionado? Porque el orgullo nuestro no me permite a un hermano decirle, hermano, me equivoqué, te pido perdón. O hermano, sigo pensando lo mismo, pero no podemos estar así. Somos hijos de Dios, debemos perdonarnos. Después veremos las diferencias, pero te pido perdón, yo no puedo convivir con un hermano si estoy dolido, estoy amargado. No le concedamos ningún territorio al enemigo. Fíjense, el versículo 28 y el 29 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que atender a esto? ¿Cuánto tenemos que aprender de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí?
Pablo prohíbe las conversaciones sucias y pasa a recomendar lo positivo que debemos hacer los creyentes, porque el cristiano debe caracterizarse por hablar palabras que ayuden a sus semejantes, palabras que ayuden y que bendigan a las otras personas, a los hermanos y a los inconversos también. Porque nuestras palabras pueden bendecir, pero también pueden entorpecer, pueden ser piedras de tropiezo, ¿no? Cuando se habla allá en 1 Timoteo 4, que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, utiliza el logos en el original, y se puede usar para dos cosas, el logos. Se usa para confrontar, las palabras pueden confrontar o las palabras pueden corromper, las palabras pueden consolar o pueden contaminar. Depende de las palabras que salgan de nuestra boca. Tengamos cuidado, porque nuestras palabras pueden herir, pueden lastimar a nuestros hermanos, pueden hacerlos sentir mal, doloridos por mucho tiempo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando hablemos. Por eso el apóstol Pablo dice ninguna palabra corrompida, y vuelvo al original. Tiene 4 acepciones esto corrompidas. Dice, 3, podrida, dañina e inútil. Esto es fuerte, pero es como el original lo dice. Ninguna palabra podrida, podríamos decir, salga de tu boca. Hermanos, chistes con doble sentido, como decía recién, no pueden existir, no pueden estar presentes en nuestras vidas. En nuestro vocabulario no puede haber malas palabras. Porque puede llegar un momento en que seas reconocido como, sí, ese es el hermano que siempre está hablando así con doble sentido, tiene ese vocabulario, ¿viste? Y vas a ser reconocido por eso. En lugar de ser reconocido por un hermano que de su boca salen palabras de amor, de bendición, de consolación, de ayuda, de perdón. Mira, hermano, alguna vez seguramente habrás dicho algunas palabras que dañaron a algunos hermanos. Yo seguramente he dicho palabras que han dañado a hermanos. Y después cuánto dolor nos ha traído. Cuánto dolor nos ha traído. Tengamos cuidado, palabras inútiles que no sirvan, no las digas. Tenemos un ejercicio a veces los creyentes que creemos que cuando nos vienen a contar algo, preguntarnos algo, tenemos que enseguida automáticamente decir algo, dar un consejo, algo como si fuéramos los mayores consejeros del mundo. Y muchas veces no sabemos qué decir en esa situación. Y por ahí tenemos que estudiar la palabra, tenemos que preguntar. Y largamos a veces cosas y dañamos de una manera tremenda, queridos hermanos. Cuidémonos mucho. Si no va a edificar, cállate. Si no va a edificar, no digas nada. Mejor no digas nada. Es muy importante algo para aprender, que es mejor callarse que expresar palabras corrompidas, dice Pablo aquí en su carta. Sigamos leyendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice aquí. Acá hay un secreto escondido en este párrafo, en estas palabras, debido a la traducción. A mí me impactó. Esa palabra necesaria para la necesaria edificación en el original significa escasez. Y entonces yo decía, me llamó la atención, digo, ¿cómo puede encajar la palabra escasez en este contexto, en este versículo, no? ¿Estará bien traducida? Y obviamente que sí, que está bien traducida, porque eso es lo que significa en castellano. Y no está mal colocada, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, sabiendo el significado de escasez, se podría leer así este texto: ninguna palabra corrompida, o podrida, o dañina, o inútil, salga de tu boca, sino la que sea buena para la escasa edificación que tenés. Eso les quería decir el apóstol Pablo. Había allí seguramente poca edificación. No se estaban edificando los hermanos de Éfeso con lo que hablaban. Palabras corrompidas. Pablo les dice que salgan buenas palabras de sus bocas. ¿Por qué? Porque entre ustedes no se están edificando, hay escasez de edificación. Pablo está marcando un problema que tenían en ese momento. No se edificaban por lo que hablaban entre ellos. Por eso el versículo 31, está del otro lado. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, les dice a los hermanos de Éfeso. Había todo esto
En lugar de haber palabras de edificación para crecimiento, había todo esto: maledicencia, gritería, ira, enojo, todas esas cosas. Y ven, todo esto tiene que ver con el enojo. Todo esto tiene que ver con el enojo. No había edificación allí. Pablo le dice que salgan buenas obras de su boca, buenas palabras de su boca. ¿Por qué? Porque entre ustedes no lo están haciendo. No se están edificando. Hablen solamente las cosas que convienen, las cosas que edifican, las cosas que nos ayudan a que todos crezcamos espiritualmente. Ustedes no se están edificando. Hay escasez de edificación, dice Pablo. Todo tiene que ver con el enojo. Se hablaba allí de todo menos palabras de edificación. En el versículo 30, Pablo va a decir: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todas estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Confesemos todas estas cosas que va enumerando Pablo. Por ejemplo, la mentira del versículo 25, el enojo del 26, el hurto del 28, la palabra corrompida del 29, la amargura del 31. Por eso Pablo va a cerrar este capítulo diciendo: en lugar de hacer todas estas cosas que no edifican, que no bendicen, dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se pusieron a pensar lo que nos está pidiendo Pablo acá? Que perdonemos como Dios perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que tenemos que ir a una cruz? ¿Que tenemos que entregar nuestra vida? ¿Que tenemos que morir en la cruz del Calvario? No, no se refiere a eso el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir así es que perdonemos de la manera que Dios lo hizo. Él olvidó las faltas y ofreció y dio perdón en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. En esto pensaba Pablo, en la manera que Dios nos amó en Cristo Jesús. Alguien dijo alguna vez: hay que aprender a perdonar. Pero otro dijo: mejor aún, hay que aprender a no ofender. Hay que aprender a bendecir a nuestros hermanos. Yo pensaba cuando vi, miren lo que el Señor puso en mi corazón, cuando vi esta gente que quería ocupar un lugar que no le corresponde, y que uno, como decía al principio, puede estar de acuerdo o no. Alguno puede decir: son personas que no tienen posibilidades, y otros pueden decir: pero entonces que trabajen, y otros le va a decir: pero no tienen trabajo, tienen muchos hijos, etcétera, etcétera. No importa. Pero yo sí estaba de acuerdo en que no podían tomar, no podían entrar en lugares que no le corresponden. Y eso me hizo ver el Señor Jesucristo a mí. Vos, Marcelo, ¿no te estarás yendo para el mundo? ¿No estarás con un piecito para allá? ¿No estarás tratando de ser una ocupa en este mundo? ¿No te estás arraigando a este sistema? La palabra dice que no nos amoldemos a este mundo. Nos está diciendo: no nos metamos dentro del mismo molde, no nos amoldemos, no tomen la forma del mundo. Uno mete una pasta en un molde, lo cocina y sale con la forma del molde. Eso nos está diciendo el Señor: no se amolden, no se metan en el molde del mundo. Gálatas, para terminar, Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema del mundo. No nos mimeticemos con el mundo, hermanos. Tengamos vidas espirituales reales. Pongámonos los pantalones largos de creyentes, de hijos de Dios, de cristianos. Y no veamos las cosas que no son buenas, edificantes, como buenas. Porque ese es el valor de este mundo, los valores de este mundo, de ver las cosas malas como buenas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra. Dice Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto es una esperanza tremenda que nosotros, los hijos de Dios, ya estamos disfrutando. Porque el Espíritu Santo nos da la garantía, la certeza de que tenemos una casa en el cielo. Porque el Señor Jesucristo nos lo dice acá en su palabra. Si no fuera así, yo no se los diría, dice el Señor Jesús. Yo no les miento. Estoy preparando un lugar. ¿Y a quién se lo prepara? A aquellos que han creído en Él. Y esto está activo hoy.
Por eso decía al principio, si hay aquí personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, que no le han dicho quiero que seas mi Salvador, para que yo también pueda decir mi patria está en los cielos, de donde estoy esperando que el Salvador vuelva, que el Salvador venga a buscarme, el Señor Jesucristo. Está preparado para vos. No te metas en un lugar que no te corresponde, no te quedes en este mundo, no te arraigues acá. Pedile al Señor Jesucristo, quiero una morada celestial en el cielo. Y no la tenés que pagar vos, la paga el Señor Jesucristo, ya la pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tenés que hacer es reconocer que estás separado de Dios, porque el pecado original te ha separado de Dios. No pensés en mentiras, no pensés en otras cosas, sino que hay un pecado que desde que naciste te separa de Dios y que te ubica acá en el mundo. Pero que si lo arraigás de tu vida, se lo entregás a los pies de Cristo, te da otra escritura el Señor, de un lugar en el cielo. Te anota en el libro de la vida. Es como el registro de la propiedad, el libro de la vida, digo yo. Allá están inscritos todos los que tienen una propiedad en el cielo. Y tenemos que apuntar hacia esa propiedad, porque esa sí nos pertenece en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir en este mundo con dignidad, con pureza. El Señor nos purificó en la cruz, decía Santiago en la cena hoy. Seamos dignos de esa purificación que el Señor nos dijo. No seamos ocupas en este mundo, pero vivimos en Él. Prediquemos el Evangelio. Y si hay alguien en esta noche aquí que no conoce a Cristo, que no se ha dado cuenta de que hay un pecado con el cual naciste y que te separa de Dios, Él está diciendo entregate hoy, pedí perdón, decir no sabía, Señor, yo pensé que era tu hijo, porque pensé que todo el mundo eran tus hijos, porque pensé que tu amor nos iba a salvar a todos, pero no es así, no es así. Él necesita que des un paso de fe, que creas en el Señor Jesucristo, que le digas que te arrepentís de vivir separado de Dios y decirle cuánto me gustaría de vivir en esta casita que tengo en el mundo, habitar en una mansión celestial, eterna, en donde veré a mi Salvador todos los días de mi vida por toda una eternidad, en donde le podré cantar como le cantamos hoy y sentir el gozo de verlo todos los días de nuestra eternidad allí, enfrente nuestro. No sé cómo será, cómo millones de personas pueden ver a una persona todo el día, todos los días, todos juntos. No sé, para Dios todo es posible. No sé, pero sé que es verdad, porque es promesa del Señor. Te pido por favor que si no crees, que si tenés estas armas de incredulidad en tu vida, las depongas. Saques una banderita blanca y digas al Señor, me rindo. Esta noche me rindo. Quiero vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. Quiero comprar hoy la escritura de mi mansión celestial. Dios bendiga su palabra.